Hermanos y hermanas, qué gusto es saludarles en esta hora de la mañana, a mediodía o de la noche. No sé en qué momento usted está en sintonía de Advenimiento TV, como también de Radio Advenimiento, o a lo mejor siguiéndonos en una plataforma como el YouTube, y podría ser nuestra página web www.iglesiaadvenimiento.org. Donde quiera usted esté, sea bienvenido y bienvenida. Como ven, hoy estoy aquí solo. Por supuesto que está conmigo el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no tengo a Carmelo ni a Tony conmigo. La verdad es que con tanta ocupación aquí en Shepherd ha sido bastante difícil que yo me haya movido para donde ellos viven o que ellos también vengan aquí con sus ocupaciones. Vivimos a 2 horas, estamos a 2 horas de distancia y no ha sido muy fácil coincidir con los tiempos en esta ocasión. No sé si para otra lección podamos juntarnos, y si no, pues aquí me mirarán ustedes desarrollando esta lección siempre con el Espíritu Santo nada más, aquí haciendo este trabajo para Dios. Es un gusto saludarles nuevamente y aprovecho para una vez más decirle a nuestros hermanos y amigos que nos siguen allá por el estado de Florida, a que vengan con nosotros este próximo sábado allí a la Iglesia del Evangelio Eterno en West Palm Beach, donde este servidor estará presentando el congreso titulado Preparándonos para la gran crisis de la historia. Me invitaron para que fuera a compartirles mensajes de actualidad o por lo menos de preparación para lo que viene. Así que bajo esa temática, preparándonos para la gran crisis de la historia, su servidor estará presentando los mensajes desde el viernes que viene a las 7:30 de la noche, el sábado todo el día desde las 9:15 de la mañana y luego el domingo por la mañana. ¿Dónde está la iglesia? Allá en el estado de Florida, donde este servidor va a estar, es en el 2491 Homewood Road, West Palm Beach, Florida, 33406. Ojalá que ustedes puedan llegar por ahí, hermanos y hermanas que nos miran por esa área, y nos gocemos en el Señor. Voy a orar para el estudio de la lección de este día. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque has hecho posible que tenga la vida para compartir con mis hermanos el estudio de la lección de la escuela sabática. Pido para que tu Espíritu Santo esté conmigo durante todo el desarrollo de este estudio. Ruego por favor sabiduría, discernimiento, y pido también la bendición para mis hermanos que van a estar escuchando o que incluso van a estar estudiando juntamente conmigo. Pido para que ellos también tú los ilumines y puedan comprender el mensaje que tú tienes para nosotros para esta semana. Gracias, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección para esta semana es la número 10 y tiene por título Caminando en el Espíritu. Vamos a ver esta semana qué significa caminar en el Espíritu, cómo se camina en el Espíritu. La lección va a estar dividida en los siguientes subtemas: un llamado a servir, vigilando nuestra propia actitud, si somos tratados mal, un fundamento para la victoria y atendiendo a la guía del Espíritu. Vamos a ir viendo estos subtemas día por día, pero antes de comenzar con el primero, es decir, el que trae por título un llamado a servir, vamos a ver la introducción que siempre trae la lección, como es ese versículo de memoria y el comentario respectivo del don profético. Dice el versículo de memoria, Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí nosotros vemos que queda debidamente establecido de que la vida cristiana tiene que ser llevada bajo la guía del Espíritu Santo. El cristiano no puede andar dándole gusto a todo lo que antes
en el mundo le daba rienda suelta en cuanto a deseos pecaminosos, en cuanto a la carne. El cristiano debe tener claro que la vida que ahora debe vivir, valga la redundancia, debe ser en el Espíritu Santo. Así que el versículo de memoria establece que hay que andar en el Espíritu y no hay que satisfacer los deseos de la carne. Dice la sierva del Señor Elena White en la revista Signs of the Times del 9 de marzo de 1888, que si todos camináramos, dice, tras las huellas del hombre del Calvario, nuestros orgullosos corazones serían subyugados por la gracia de Cristo. No habría contienda entre los hermanos, sino que con humildad de espíritu cada uno estimaría a los demás mejor que a sí mismo. Su amor mutuo se expresaría en palabras y actos de ternura, y esta fría dureza de corazón sería ablandada por el amor de Jesús. Hermanos y hermanas, esto que dice la sierva del Señor es algo que nosotros debemos proponernos alcanzar cada día. Caminar en el Espíritu es caminar en las huellas del hombre del Calvario, hermanos. Y al hacerlo, miren todo lo que sucede. El corazón orgulloso de uno se humilla. Y uno a los hermanos los trata con respeto. No tiene contienda con ellos. No debe uno estar peleado con ellos. Uno debe, dice la sierva del Señor, ser humilde y estimar a los otros como mejores que nosotros mismos. El amor, hermanos, cuando se anda en el Espíritu, el amor no solo se expresa en palabras, sino también en actos de ternura. Y el corazón, que es frío y duro, ese es ablandado por el amor de Cristo. Así nosotros vemos, hermanos, que se experimenta un cambio completo en la vida cuando se deja guiar uno por el Espíritu Santo y camina en las huellas de Jesús. De esta manera, la lección establece en su introducción lo que es caminar en el Espíritu. Pero para entrar ya en los subtemas que les mencioné, el subtema para este día domingo dice que es un llamado a servir. Y vamos a mirarlo en dos citas bíblicas acá. Estas citas bíblicas le van a dar respuesta a la siguiente pregunta. En contraste con tener una mera profesión religiosa, ¿cuál es la evidencia más poderosa de que hemos permitido que la ley de Dios esté verdaderamente escrita en nuestros corazones? ¿Escucharon? A veces nosotros profesamos ser cristianos, profesamos una religión, profesamos ser adventistas, pero hay una diferencia entre solo profesar y evidenciarlo en la vida con los hechos. ¿Habrás escuchado el término adventistas nominales? Bueno, este se aplica no solamente a los adventistas del séptimo día que solo llevan el nombre, pero sus formas de vivir la vida pues son muy distintas a la vida cristiana. También se aplica a todos aquellos que dicen esperar la venida de Jesús en las diferentes iglesias evangélicas, pero que de la misma manera no quieren someter su vida a la voluntad de Dios. Eso, hermanos, solamente es profesión religiosa. Hay una palabra que esta mañana voy a compartir que nos demuestra el contraste entre solo profesar ser cristiano y evidenciarlo. Miren, cuando la ley de Dios está escrita en el corazón de nosotros, eso se demuestra, eso se evidencia. ¿De qué manera? Bueno, vamos a mirar Gálatas 5, versículo 13 y 14. Gálatas 5, versículo 13 y 14.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí ustedes pueden ver cómo cuando la ley de Dios está escrita en el corazón del cristiano, eso se demuestra, como dice aquí, amando a los demás. Eso se demuestra en amar al prójimo como a nosotros mismos. De manera, mis hermanos, que si es verdad que nosotros hemos sido liberados de la culpa, de la condenación, hermanos, hemos sido liberados por la sangre de Cristo. Debemos tener claro que esa liberación no es para, hermanos, caer en el libertinaje. Miren cómo dice Pablo: ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, pero no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Es decir, no utilicen la gracia por la cual ustedes han sido salvos, no la utilicen para pretender de que de todas maneras siempre serán salvos, aún viviendo sus vidas desordenadas, aún viviendo prácticamente dándole gusto a los deseos carnales. No usen la libertad que Cristo les dio para caer en el libertinaje. Y más bien, sírvanse los unos a otros por amor. Porque la ley dice, en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos toman este pasaje para decir, ¿se dan cuenta? De la ley de Dios, solamente esto es lo más importante: amar al prójimo como a nosotros mismos. Y son malos intérpretes al tratar de hacer de esta declaración una doctrina, cuando en el contexto bíblico y en las palabras que el apóstol Pablo habla, esto no solamente se refiere, hermanos, a, digamos, a la ley de los 10 mandamientos, sino que se refiere a toda la palabra de Dios, toda la Torá, como se le conocía a la ley, y que se resumía en obedecer los mandamientos, pero que no solamente en esta ocasión se presenta la obediencia a los mandamientos evidenciándolo con amar al prójimo, sino que también en otras ocasiones la palabra de Dios dice que se evidencia también amando a Dios. De manera que cuando hablamos de la santa ley de Dios, cuando nosotros queremos mostrar que efectivamente ella está escrita en nuestro corazón, nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo. Y lo demostramos, hermanos, en la obediencia de los primeros 4 mandamientos de la santa ley de Dios. Allí demostramos que amamos a Dios. Y demostramos que amamos al prójimo en la obediencia a los otros 6 mandamientos de la santa ley de Dios. Así nosotros miramos que se evidencia amando, mostrando a los demás cómo uno de verdad ahora siente aprecio, siente amor y los mira a los demás como superiores a uno. Esto es reiterado en Mateo 5, versículo 43 al 48. Jesús lo dice también de la siguiente manera. Mateo 5, 43 y 48. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí, si ustedes notan, reitera lo que dice Pablo, de que los que son guiados o respetan los mandamientos, estos lo demuestran amando al prójimo. Jesús, ¿cómo lo dice aquí, hermanos? De que inclusive a los enemigos uno debe amarlos y bendecir a los que le dan a uno maldiciones. Imagínense ustedes. Oh, hermanos, hacerle el bien a los que nos aborrecen. Aquí nosotros vemos que cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, hermanos, no hay rencores, no hay rivalidades, no hay enojos. Y si los hay, no se pone el sol sobre nuestro enojo al punto de que pequemos. Hermanos, es prácticamente algo donde uno pronto se pone a cuentas con cualquier persona con quien tiene alguna diferencia. ¿Por qué hace uno eso? Porque la ley de Dios está escrita en el corazón. El Espíritu de Profecía dice que una religión formalista no basta para poner el alma en armonía con Dios. La ortodoxia rígida e inflexible de los fariseos, sin contrición, ni ternura, ni amor, no era más que un tropiezo para los pecadores. Se asemejaban ellos a sal que hubiera perdido su sabor, porque su influencia no tenía poder para proteger al mundo contra la corrupción. La única fe verdadera es la que obra por el amor para purificar el alma. Es como una levadura que transforma el carácter. El discurso maestro de Jesucristo, página 49. La fe debe obrar, y debe obrar por amor. Por eso siempre hemos dicho, si guardamos el sábado es por amor. Si no tenemos otros dioses ajenos es por amor. Si no tenemos ídolos es por amor. Si no tomamos el nombre de Dios en vano es por amor. Es una fe obrando por amor a Dios. Y si amamos al prójimo, ahí, hermanos, mostramos una fe que obra por amor. Y es por amor que respetamos a nuestros padres. Es por amor que no le quitamos la vida a nadie. Es por amor que no somos infieles a los votos matrimoniales. Es por amor que no robamos a nadie. Es por amor que no levantamos falso testimonio, y es por amor que no codiciamos lo que le pertenece a nuestro prójimo. Al obedecer esos mandamientos, esa es una fe que obra por amor. Y dice aquí el don profético que esa es la fe que purifica el alma y es como una levadura que transforma el carácter. Y los fariseos, lamentablemente, ellos no estaban mostrando en su vida una obediencia de esta naturaleza a la santa ley de Dios. Ellos no tenían ese amor por el prójimo. Ellos, como dice aquí, habían caído en esa ortodoxia rígida e inflexible. Es decir, en ese legalismo, en ese celo por su religión, en ese celo por la ley, pero sin ningún amor por el pecador. Y por eso ellos criticaban a Jesús, porque se sentaba con los publicanos y pecadores, porque ellos los consideraban ya perdidos, no les interesaba. En ese sentido ellos no estaban guardando la ley como debería de ser, porque no evidenciaban con los actos que la tenían escrita en sus corazones. Para cerrar, dice el don profético más aquí en Mensajes para los Jóvenes, página 140, que la fe actúa por amor y purifica el ser entero, y con la fe habrá la correspondiente obediencia, una ejecución fiel de las palabras de Cristo. El cristianismo es siempre intensamente práctico y se adapta a todas las circunstancias de la vida real.
Vosotros, sois mis testigos, dijo Cristo. ¿Ante quién? Ante el mundo. Pues han de llevar con ustedes una influencia santa. Cristo ha de habitar en el ser y deben hablar de Él y manifestar los encantos de su carácter. Esto es, hermanos, lo que conlleva caminar en el Espíritu. Es que uno sirve al prójimo. Es que uno le sirve por amor. Es que uno le sirve, como lo he estado diciendo, sin verse uno más que ellos, sino más bien verlos a ellos como algo más que uno. Eso le lleva a uno a respetar, le lleva a uno a apreciar, a valorar a la otra persona. De esta manera, entonces, la lección de hoy nos ha mostrado lo que es caminar en el Espíritu, que es sirviendo a nuestro prójimo. Y claro, dijo Cristo, que lo que uno le hace al prójimo, se lo hace a él también. Así que, hermanos y hermanas, no se les olvide que cuando van sirviendo al prójimo, ustedes le están sirviendo al Señor. Cuando ustedes, por ejemplo, en el área de la obra médica misionera, van a una persona a hacerle sus terapias, van ustedes a hacer los tratamientos naturales, cuando ustedes van y le llevan ropita a una persona, cuando ustedes van y le llevan alimento, cuando ustedes van, hermanos, a esos lugares donde las personas están padeciendo de frío y llevan algo para cubrirle, cuando al hambriento le llevan de comer, cuando van al hospital a visitar a un enfermo, hermanos, cuando van a la cárcel, cuando vamos a hacer todas esas obras, son, hermanos, esas obras una evidencia de que la santa ley de Dios está escrita en nuestros corazones, y eso es servir. Y esa es una señal de que el Espíritu Santo está guiando nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos hoy para que Dios nos ayude y este mismo día le sirvamos al Señor en todas estas cosas, o en una de estas cosas que se nos presente la oportunidad de las que acabo de mencionar? Vamos a orar. Pidámosle a Dios que nos ayude a cumplir este cometido que nos da la lección de este día. Padre nuestro, gracias por mostrarnos lo que es o lo que significa caminar en el Espíritu. Interesante que la lección de hoy diga que eso es sirviendo a los demás, amándolos, no teniendo orgullo, no teniendo rivalidades, no viendo a los demás de menos, sino amándolos. Señor, te ruego que nos ayudes, por favor, a vivir así para el resto de nuestra vida. Que este día nosotros, Señor, vivamos de esta manera, sirviendo a otros. Hay tantas maneras de servir a nuestro prójimo, y cada una de ellas va a evidenciar que tu santa ley está escrita en nuestro corazón. Porque la ley se cumple en amarte a ti y en amar a nuestro prójimo. De manera que te rogamos que nos ayudes a tener esta clase de amor, esta clase de fe que obra por el amor. Te pedimos, Señor, que estemos atentos, porque sin duda tú vas este día a darnos una oportunidad de servir y de poner en práctica lo que hemos estudiado hoy. Te rogamos que prestamente nosotros nos pongamos a obrar por amor. Gracias, lo suplicamos, que nos ayudes a lograrlo en el nombre de Jesús. Amén.